Ahí está, ahí sí. Vamos mejor, ¿ves tú? Siempre es bueno estar enchufado. Y con los niños también. Estar conectados con los niños es esencial para conseguir nuestros logros educativos. Quisiera partir con una cosa que no se relaciona directamente con la autoestima, pero sí, por supuesto, indirectamente, que es una aseveración de Siegel, un famoso neuropediatra americano, especialista en neurociencias, que dice que toda acción educativa construye cerebro. Si ya a ustedes eso se les quedó adentro del cerebro hoy día, ya justifica que hayan venido. Para mí yo sabía eso, pero no lo sabía con esta semantización. Y de hecho, cuando lo leí, compré libros para mis 4 hijos, para mis 5 ayudantes, y compré 9 libros porque encontré que era una magistral manera de convencernos de que todo lo que hacemos tiene una influencia no solamente en la conducta actual ni en el vínculo que tenemos con los niños, sino que en la construcción de un cerebro. Si nosotros queremos hijos que tengan un cerebro que les permita aprender, que les permita desarrollarse socialmente, que les permita desarrollarse emocionalmente, tenemos que entender que esto es así. Y cuando se lo regalé a mi hija, que es psicóloga, con la que escribí un libro que se llama Hijos con autoestima positiva, ella me dijo, mamá, pero sí, pero... Pues yo le dije, qué ganas de haber leído este libro cuando ustedes eran chicas. Y ella me dijo, sí, mamá, pero ¿sabe qué? No solamente toda acción educativa crea cerebro, sino que toda acción no educativa también crea cerebro. O sea, si yo me enojo, me desregulo, creo ansiedad en los niños, si hago que los niños asocien aprendizaje con angustia, voy a crear un cerebro ansioso. Pero después de esta conversación yo me quedé pensando y dije, pero no solamente toda acción educativa construye cerebro y toda acción no educativa construye cerebro, pero también lo que no hacemos no construye cerebro. Y eso me bajó bastante depresión, porque me acordé de mis pobres niños que no tienen la suerte de ustedes de tener unos padres que están atentos y preocupados y que están en los percentiles más bajos o que están en el Sename y que no reciben una estimulación, por ejemplo, que les estimule las zonas del lenguaje, que les estimule la zona de la afectividad. O sea, lo que no hacemos no construye cerebro. Y entonces, claro, tenemos que los niños que han estado educados en situaciones de mucha vulnerabilidad no van a tener conducta empática, porque no van a haber tenido vínculos afectivos. Y claro, y después van a ser delincuentes, porque como dice Cyrulnik en su último libro, la base de la moral está en la empatía. Yo soy empático cuando entiendo que si hago algo que te daña, eso te va a dañar, y eso me frena. Eso plantea él, pero yo pienso que no es solamente la empatía en ese sentido, en el sentido de que te frena para no hacer cosas que no debieras hacer, sino que te induce a hacer cosas positivas. Si yo veo que hoy día llueve, que hay gente que está sin ropa, voy a abrir el closet y voy a decir, bueno, estas cosas están bien buenas, pero hace 2 años que no las uso, se fueron de regalo, ¿ya? Me voy a desprender de manera más generosa porque voy a tener una conducta, la conducta empática también es proactiva, no basta decir, mira, qué pena lo tuyo, sino que uno hace algo para hacer. Entonces, esto es entender que lo que no hacemos no se hace, no se crea, no crea cerebro. No es una falla para hoy, es una falla definitiva, porque hay minutos en que el desarrollo es decisivo y que no tenemos vuelta atrás, porque la neuroplasticidad hace que los primeros años sean lo más decisivo. Si un niño no hace aprendizaje de normas y de reglas entre los 4 y los 5 años, no importa qué regla, si acostarse a las 9, a las 10, a las 3 de la mañana, pero a esa hora el niño va a quedar con un déficit para aprender reglas posteriormente. O sea, hay cosas que no se pueden hacer sino que a ciertas edades. Es más fácil enseñarle a leer a un niño a los 6 años y andar en bicicleta en la infancia. Tratan de enseñarle a andar en bicicleta a una persona de 30. Muy difícil. O sea,
Hay cosas que tienen cierta edad para aprenderse y una de esas es la conducta moral. Ahora, un tema central en la trayectoria de las vidas de las personas es el concepto que tienen de sí mismos. Y vamos a hacer la primera diferencia en relación a autoestima y autoconcepto. El autoconcepto es la dimensión cognitiva de la autoestima. Yo digo que yo soy forzuda, que soy trabajadora, que soy buena persona, que soy peleadora. Todas esas son definiciones conceptuales, a los cuales la autoestima es como el juicio, la valoración que uno hace de esas características. Por supuesto, hay una correlación importante entre el autoconcepto y la autoestima. Es mucho mejor definirse como inteligente y sentirse inteligente que definirse como limitado, ¿no es cierto? Pero no es una correlación 1 a 1. Porque cuando yo les dije que yo soy forzuda, eso puede no tener ninguna valoración para mí, pero para un levantador de pesas es central, ¿ya? Entonces la valoración va a variar. Ser pillo en una comunidad cuáquera tiene una valoración negativa. Ser pillo en el mundo delictual tiene una valoración positiva. O sea, la autoestima, o sea, la valoración que se hace va a depender de los contextos en que las situaciones se dan. Dicho esto, vamos a pasar a la primera transparencia, por favor. Dice una definición que a mí me gusta, autoestima es de Lapins, que dice que tenemos es el concepto que tenemos de lo que nuestra valía, o sea, lo que valemos, los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias sobre nosotros mismos que hemos ido recogiendo en nuestra vida. Lo que creemos que si somos listos, tontos, si nos sentimos antipáticos o graciosos, si nos gustamos o no. Las millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidas se conjugan en un sentimiento positivo hacia nosotros o al contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos, ¿no? Pero son miles de personas las que influyen en nuestra definición de sí misma. Por supuesto, los más significativos, ¿quiénes creen que son? Los padres, ¿no es cierto? Pero hay una cierta edad en que los iguales son más importantes que los padres. En la adolescencia, si una niñita le dice eso te queda horrible, aunque tú le digas que le queda estupendo, ese juicio vale. Entonces son miles de personas las que influyen, especialmente, por supuesto, las figuras de apego. Pero las figuras de apego son figuras de apegos múltiples. Los padres son las figuras de apego primario, pero después vienen los abuelos, que quienes después de los padres son quienes más quieren a los niños, los profesores, los compañeros, los primos, los tíos, los padrinos, en fin, todo lo que es el mundo afectivo alrededor del niño. Y es importante que el niño tenga ese mundo. Los hermanos son en general una ruina para la autoestima, ¿eh? Sí, son una complicación, pero tienen otros factores que es mejor tener varios hermanos que ser hijo único, por ejemplo. Es una complicación mayor tener hijo único, pero no se ha descrito que los hermanos se preocupen especialmente de subirle la autoestima a los hermanos. No así los primos. Los primos en general dan un sentimiento de pertenencia, de cuidado, de elección y de qué sé yo, qué hace que sean importantes. Pero son muchas las influencias que tienen. Las nanas, las tías, las madrinas, ¿no es cierto? Las discriminaciones. Hay gente que es verdaderamente una catástrofe para la autoestima. Esas tías que se preocupan de decirle a la más bonita de las primas qué linda es, ¿no es cierto? Qué linda, está mi hijita, está cada día más linda. Y entonces pues se acercan a la otra y le dicen, y usted también. Oh, no, el usted también es una maldición, ¿ah? Es como el pariente pobre, o sea, como no, mal, ¿ya? Es súper importante saber el poder que tienen las palabras en la construcción de la identidad de las personas. Si uno tomara conciencia, o sea, así como se construye cerebro, un cerebro que recibe muchas
connotaciones positivas acerca de sí mismo, va a ser un cerebro más seguro, más tranquilo, más relajado, que va a estar funcionando en el área de las emociones positivas. Un cerebro que ha sido recibido muchas descalificaciones, va a estar funcionando en la zona de las experiencias negativas y más posiblemente va a tener tendencia a la depresión y la ansiedad. Tenemos cuantos ejemplos de actrices preciosas que terminan su vida en el suicidio, ¿no es cierto? Porque les ha faltado esta sensación de seguridad, de sentirse, lo que es esencial, digamos, en este sentimiento positivo hacia sí mismo, es sentirse querido y querible. Ahora, yo sé que ustedes todos que están aquí quieren mucho a sus hijos porque si no, no estarían aquí, obviamente, ¿no? Pero no solamente hay que quererlos, sino que hay que demostrárselo. Hay que decírselos con frecuencia. Uno de mis libros se llamaba, que yo no sé si todavía se publicó o no, que se llama ¿Cómo y cuánto los quiero? Ese es el mensaje que uno tiene que dejarle a sus hijos con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque el afecto de los padres es el único afecto incondicional que tenemos. No tenemos otro. Porque tu marido te puede querer mucho, pero si tú haces alguna cosa que no le gusta, te va a dejar de querer, ¿ya? El afecto de los hijos hacia los padres, mucho menos, no es para nada incondicional, ¿ya? No, pues. Como dicen los españoles, el afecto baja pero no sube. Los hijos pueden ser los críticos más despiadados de sus propios padres y pueden guardar resentimientos importantes con los padres. Si tú lo haces bien, tus hijos te quieren. Yo me siento con mucha autoridad para hablar sobre el tema, porque ahora esta semana y una de las características de las personas con una buena autoestima es estar orgullosa de sí mismo. Esta semana yo estoy especialmente orgullosa de mí como mamá, en mi rol de mamá, porque escribí con mis dos hijas un libro que acaba de salir, con mis dos hijas mujeres, que se llama Había una vez tres chanchitas. No sé si es el mejor de mis libros, ¿eh? Porque siempre escribir un libro con alguien es bien difícil, pero ser capaz de escribir un libro con sus tres hijas, pero lo que más me gusta es la relación que se produce entre ellas al escribir este libro, ¿no? O sea, yo entiendo que una buena familia se puede construir y porque es como una prueba de que los vínculos funcionan, si uno es capaz de establecer vínculos positivos con los hijos. Pero los hijos son los más críticos de uno. Si alguna me estuviera viendo en streaming ahora me retaría por contar este cuento, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, los hijos son muy críticos, ¿eh? Pero si tú buenos vínculos, obviamente te quieren. Pero no es el afecto de los padres hacia los hijos. Si tú estás en un incendio y está tu mamá y están tus hijos, ¿a quién vas a salvar tú? A tus hijos. O sea, es el único afecto, no en vano. Sé que la última palabra que dice la mayoría de las personas antes de morirse es mamá. O sea, es de una fuerza y de una potencia, porque es un vínculo que es muy biológico. La paternidad también es un vínculo súper fuerte, pero la maternidad es biológica. Un papá puede ser papá en el metro. Uno tiene que estar ahí cuando nace la guagua, no tiene otra alternativa. Podría encargarle a la vecina que pariera por uno, pero no es cierto? Hay que estar ahí y esa sensación de incondicionalidad del afecto. Sin embargo, las investigaciones demuestran que los padres somos un poco disléxicos emocionales. Que este modelo que nos han transmitido, que educar es corregir, hace que seamos muy críticas, de repente muy poco valorativas de los niños. Pero educar es enseñar, ¿ya? Todo lo que uno dice en negativo lo puede decir en positivo. No tienes para qué decirle eres un desordenado, sino que tienes que decirle ordena tu pieza, si no te mueves de aquí mientras la pieza no esté ordenada, yo te voy a ayudar. Te invito a que ordenemos, ¿ya? Pero en general se dice que los padres las cosas malas las decimos con mucha fuerza y con mucha frecuencia. ¿Hasta cuándo? Te he dicho 3 veces, hoy día en la tarde y 10.000 veces en la vida. Mucha frecuencia y mucha intensidad. Las cosas buenas las decimos con poca fuerza y con poca intensidad. Te quedó bien bonito, ¿eh? Y poquito. Pero ¿sabes qué?
pero a lo mejor si hubieras tomado apuntes un poquito más hacia la izquierda te habrían quedado más ordenaditos. O sea, incluso cuando damos reconocimiento tendemos a deshacer lo hecho. Porque la mejor manera de hacer y esto es bien bueno que lo aprendan también, de construir una buena autoestima en los niños es hacer un reconocimiento lo más explícito posible de los logros y de los esfuerzos y del talento. No solamente de lo que hicieron, o sea, está bien decir está muy bien, pero es mejor decir está muy bien, se nota que eres bien talentoso y que te esforzaste harto. Porque el mundo está lleno de gente talentosa que no hace nada porque no se esfuerza. Todo lo que uno hace razonablemente bien, lo hace con cierto esfuerzo. Si ustedes hacen bien la parentalidad, es porque están aquí, porque han leído, porque están preocupados, porque hay un esfuerzo por hacerlo bien, hay una constancia. Entonces, cuando los padres hacen este reconocimiento explícito del esfuerzo y del talento, y lo hacen con frecuencia, pero por favor ahórrense mira que bien te quedó la pieza bien ordenada. ¿Ves que puede? Ustedes miran, ¿qué tiene de malo el ves que puede? Es que hace un link, dirían ahora los expertos, hacia todos los acontecimientos y las críticas negativas que alguna vez hiciste. Normalmente eres un desordenado, esto es un milagro. Así que el ves que puede, se lo guardan. ¿Ah? También se lo guardan así podría ser siempre. Mismo efecto. Ahora, esto no crean que son cosas que yo invento, está dentro del folclore de los padres, porque está en la forma en que hemos sido educados. Y eso nos sale como piloto automático. O sea, no es maldad, simplemente es piloto automático. Porque si uno le pone una gota de reflexión, dice, aquí me chanto, y aquí nos digo, muy bien, está estupendo, lo hiciste genial. Como dice Sugata Mitra, un hindú que pueden mirar en la red alguna vez, tiene unas conferencias TED maravillosas, dice, para educar a los niños hay que usar el método de las abuelas. ¿Y cuál es el método de las abuelas? ¡Wow! No puedo creer, lo hiciste tú, pero eso está genial. A ver, muéstrame, ¿sabes qué? Lo voy a enmarcar. Solamente las abuelas enmarcamos los cuadros de los niños, las abuelas y los padres. O sea, esta sensación, porque además a las abuelas les sale de verdad, no es impostado, porque uno se impresiona, como ya está más antigua, uno se da cuenta del milagro que es la vida, el milagro que es el aprendizaje. O sea, que un niño aprenda a caminar es un milagro, ¿no? Que un niño aprenda a hablar la primera vez que dice mamá. A mí lo que más me emociona es cuando un niño aprende a caminar, la felicidad que tiene al desplazarse, esta sensación de que puede ser autónomo, que no necesita ser llevado, que puede ir donde quiere. Eso, cuando uno es mamá, yo creo que uno lo toma con mucho más, está tan abrumada con la crianza, con la papa, con la leche, con el doctor, con la psicóloga, con no sé qué, que se pierde esa cosa como milagrosa, que pueden tener las abuelas, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos juntamos las que somos abuelas decimos 10 minutos para chuchar, porque en realidad a nadie le interesa lo maravilloso que son los nietos de uno más que a uno. Pero los niños perciben esa fuerza del afecto. Bueno, sáltate a la otra porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Cuáles son las áreas del autoconcepto? Esta, la primera, la ponemos la primera porque es la que nos vamos a hablar hoy, que es el autoconcepto académico, que algunos separan el concepto académico del autoconcepto intelectual. Yo creo que sí, que es una buena separación, porque hay gente que a pesar de sus horribles experiencias escolares, logra tener una percepción de sí mismo como ser inteligente. A pesar de los esfuerzos de la educación, que de repente es yo alguna vez la describí como la destrucción sistemática de la autoestima de los niños. Porque los pobres niños en la situación escolar están siempre exigidos al paso siguiente. O sea, aprendes a sumar, ya, sigue para la resta, sigue para la multiplicación, como que no te dejan espacio para disfrutar tus logros.
y siempre te hacen un listado de lo que te falta para, ¿no? Siempre el informe es, podrías rendir más, podrías saber más, ¿no es cierto? O sea, hay como, pero además hay una sensación de mucha ansiedad ligada al aprendizaje. Imagínense que a nosotros adultos, imagínense que ustedes tuvieran y seguramente van a tener que evaluarme. Yo no miro mis evaluaciones ya, porque encuentro que esta sensación que a cada charla que das te evalúan de 1 a 7 y dicen que si uno hace lo mejor que puede con lo que tiene en el momento que está, ¿no es cierto? Pero los pobres niños tienen 3 pruebas a la semana. Para colmo se las ponen los días lunes, con lo cual arruinan el domingo familiar y hacen que el lunes se meta en el domingo. Yo encuentro que debía estar prohibido, y así lo pusimos en un libro que se llama Lunes otra vez, que es un libro para lectura de los niños, pero que en realidad deberíamos leer los adultos y especialmente los profesores. Hay que mejorar la imagen de los lunes, que es el día de partida. Nosotros sugerimos, por ejemplo, que así como los viernes a veces se dejan a los niños irse en uniforme, ¿por qué no el lunes? Porque así la mamá no va a tener que estar planchando el overol, el delantal y no sé qué, y en fin, y los niños va a ser una cosa más grata el día lunes. Prohibía las pruebas el día lunes. O sea, tratar de hacer, ¿no es cierto?, que la inercia y la partida sea más fácil, sea más... El autoconcepto académico es muy decisivo y se forma en los primeros años. Fíjense que el primer año básico, que es el primer curso en que uno es evaluado sistemáticamente y que tiene que tener logros objetivos, tiene que aprender a leer y escribir los números hasta el ámbito del 100, etcétera, etcétera, etcétera. Es el curso que más predice el rendimiento escolar durante toda la trayectoria escolar. Predice el segundo básico, el rendimiento en segundo básico, predice el rendimiento en tercero básico, pero predice el rendimiento en cuarto medio y predice el ingreso a la universidad. Tanto es así que es la única área en que yo reconozco que el Ministerio de Educación nos escuchó a los psicólogos que veníamos cateteando y que puso 2 profesores en primer año básico en todos los colegios, porque si en kinder habían 2 profesores, la transición que es tan difícil entre el kinder y el primero, en que pasas de un momento en que todo te lo encuentran precioso, hasta que la A tiene que ser redonda con la vueltita para abajo y la O para arriba. Y si a ti te gustaría que la O fuera como un triángulo, imposible, la O es la O y tiene que ser así, y los números y 28 letras en 3 milímetros cambian de posición y tú tienes que aprender a distinguirlas y a combinarlas. A nosotros nos parece muy fácil, pero es una tarea altamente compleja. Y aquí se empieza a formar el autoconcepto académico. Cuando son más chicos, el autoconcepto intelectual. Y en general muchos niños tienen buen concepto intelectual en los primeros años y llegan al primer año básico y se les arruina, porque a lo mejor tienen inmadurez en alguna área, tienen dificultades en las funciones ejecutivas, en la planificación y en la organización, y se va mal. Y se crea una ansiedad y una sensación de ser incompetente. Las primeras experiencias son decisivas en todos los planos de la vida. Si la gente tiene una mala experiencia, no quiere volver a esa situación. Pero el problema es que el niño va a tener que pasar 12 años ahí, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de que esa primera experiencia sea lo más exitosa posible. Y aquí los psicólogos hemos sido un fracaso, porque nos ha costado mucho convencer al sistema educativo que el éxito es mejor que el fracaso. Cuando un niño fracasa, se le crean sentimientos de incompetencia y de inseguridad, y eso lo va a marcar en toda su trayectoria escolar y en toda su identidad. El niño ahí va a decir, yo soy un buen alumno, yo soy un mal alumno, qué sé yo, ¿no es cierto? Va a ir construyendo, yo soy un flojo, yo soy un desordenado, en fin, va a ir haciendo. Ahora, está determinada en gran medida por el rendimiento escolar, pero también está determinada por la reacción de los padres frente al rendimiento escolar. La mamá de Edison, cuando le mandaron a decir que su hijo, les habrá llegado ese video, que su hijo no era apto para ese colegio, el niño le entregó la carta y ella invirtió la carta y le dijo, este colegio
determina que no es capaz de educarte. Yo te voy a educar. Porque así se pierden algunos genios porque probablemente sean distintos, ¿ya? Y porque tenemos una dificultad en la percepción. Entonces, saber que hay que maximizar las posibilidades de que al niño le vaya bien en los primeros años de la escolaridad, porque eso va a ser muy decisivo para su autoconcepto académico y por lo tanto con el vínculo que el niño va a tener con el aprendizaje, ¿ya? Si me pasas la siguiente. No sé, ya. El autoconcepto social, este no es menor, es la percepción que el niño tiene en esta área y que es consecuencia de su habilidad para establecer relaciones sociales con otros, su habilidad para solucionar problemas y para tener un buen nivel de adaptación social. Para los niños es muy doloroso sentirse rechazado por sus pares o simplemente excluido, no necesariamente rechazado. Esta clasificación de los niños populares y de los niños, no sé, es realmente súper dolorosa para los niños que tienen dificultades. Quiero decirles que el tema de la convivencia social está siendo más complejo de lo que fue nunca. Nunca fue un tema fácil, ¿eh? Siempre hubieron niños rechazados, siempre hubieron niños estigmatizados y, en fin, yo me acuerdo cuando una hija mía tenía que hacer su cumpleaños, entonces yo no quería invitar a todo el curso, entonces le dije, a ver, hagamos la lista de a quién quieres invitar. Y como era interminable, le dije, a ver, hagámosla más corta, ¿a quién no quieres invitar? Y entonces nombró a 2. Yo, como era psicóloga, se me ocurrió preguntar por qué. Me dijo, a la fulanita porque no le invita a nadie. No, mal, tengo que invitarla, dije yo, esto no puede ser. Y a la perenganita porque es mala para el dibujo. Estábamos en primero básico. A mí me pareció horrible, estigmatizante, porque yo soy pésima para el dibujo. Así que las 2 fueron las primeras invitadas al cumpleaños, porque uno no puede tolerar que los niños estigmaticen. Pero es muy fuerte la sensación de sentirse rechazado. Pero ahora el tema viene con mucho más complejidad. Yo estoy por prohibir los WhatsApp de curso de colegio. Son una fuente inaudita de conflicto. Ayer revisaba uno, es que no podía creer que niños de sexto básico se hirieran de esa manera. El nivel de garabato, de vulgaridad, de rechazo, de exclusión, no puedo decirlo por streaming, pero, por ejemplo, a ver, suavizado. Uno que le decía al otro, tú quieres que te... para que no me elimines del WhatsApp, o sea, porque también el eliminar a alguien es, bloquearlo es un acto de agresión. Las cosas que se dicen sobre el otro, o sea, es una situación, estoy hablando de niños de colegios pitucos, de familias buenas personas, preocupadas por los niños. Realmente revisar los WhatsApp es una cosa lamentable, porque los niños no tienen conciencia del impacto que tienen los otros, los comportamientos que ellos tienen. Cuando uno asiste, por ejemplo, a niños que han tenido ideación suicida, qué sé yo, muchas veces esta está determinada por sentirse rechazados. O niños que se han suicidado porque han sido agredidos en la red, porque han subido cosas en la red que no corresponde. ¿En qué estamos? Yo encuentro que los papás tendríamos que hacer un movimiento para que los niños discutan y aprendan de los efectos emocionales de sus conductas. Cuando a mí los niños, me acuerdo una vez que me tocó intervenir en España en el suicidio de un niño con los adolescentes que habían estado involucrados, y entonces ellos decían, pero es que era una broma. Nosotros no queríamos. Para ti es una broma. Para los otros es una agresión. Yo hay un libro mío que tiene como 20 años, mucho antes del bullying, pero que lo escribí a raíz de una situación de bullying que no sabía que se llamaba bullying todavía yo. No lo había aprendido.
que se llama Son simpáticas las bromas, lo escribí a propósito de una niñita que le habían metido en la mochila un mojón. Y entonces, claro, en el colegio decían, sí, pero es que es una broma. Eso no es una broma. Eso es una agresión. Que se ríen todos los demás, claro. Pero para que la reciba es una agresión. Tenemos que tomar conciencia de los efectos de nuestra conducta en los otros. Entonces, la autoestima social es muy complicada cuando los niños se perciben. Si un niño está, bueno, esta niñita yo le pedí a los papás, me llegó después de este episodio, al año siguiente se cambia de colegio, no puede seguir en ese colegio, porque ya queda estigmatizada con este cuento. Es que los niños pueden ser muy crueles, porque hay que enseñarles a ser más empáticos, porque hay que enseñarles a tener toma de perspectiva, porque hay que enseñarles cuáles son los efectos de la conducta. Pero mientras tengamos la idea de que la educación es un fenómeno puramente cognitivo y que la gente tiene que aprender a sumar y a restar y todas las cosas demás, pero no tiene que aprender a relacionarse, a vincularse con los otros de una buena manera. Bueno, esta niñita se cambió de colegio y fue bastante feliz en el otro colegio, bastante feliz. Pero quedó igual con este dolor que no es menor, ¿ya? Entonces, la creación del cerebro emocional y social se hace a través de la empatía. Y aquí les voy a dar un tip, cosa que tú me vas a sentar. Me parece muy gentil de tu parte. Muchas gracias, muy empática. La empatía, como les decía antes, es la pieza central de la conducta moral, pero se aprende por modelo. Las responsables de la empatía son unas señoritas que se llaman neuronas espejo y que están en la corteza prefrontal y que se activan cuando otra persona es empático con uno. Y cuando eres pequeño se hacen más sinapsis y se multiplican, y cuando se hacen más sinapsis crea una arquitectura cerebral más predispuesta a la empatía. ¿Cómo hacen los padres para ser empáticos? Primero, aunque el niño esté en la más horrible de las pataletas, la primera reacción debe ser siempre la empatía. Por varias razones. Una, por ser empático, pero otra, porque el niño, mientras está ofuscado, no procesa ninguna información afectiva. Y lo primero que uno tiene que cambiarlo es del cerebro más primario, más biológico, al cerebro social. Y eso se hace a través de la empatía. Si uno dice al niño, estás muy enojado, tu hermano te rompió el cuaderno, estás furioso, es muy difícil para ti esto, el niño no le va a desaparecer la emoción, pero le va a disminuir, porque se va a sentir comprendido. Cuando uno no se siente comprendido, entonces uno intensifica la conducta. Dice, pero ¿cómo? O sea, lo que uno quiere es que el otro lo entienda. Entonces hay que darle una señal clara que uno lo entendió. Pero además de darle una señal clara que le va a permitir pasar a un cerebro más social y tú decirle, pero igual no le podéis pegar a tu hermano, porque uno no se trata de no aceptar, de no poner límite, pero al hacer ese movimiento, además de cambiarlo de un cerebro más primario a un cerebro más racional, se va a producir un aumento de la empatía en el niño, porque se va a activar las neuronas espejo, entonces ustedes por modelo están... Si ustedes en cambio le pegan, y le griten, a mí no me venía a hacer pataleta, chiquillo, ¿no? Ustedes le van a estar enseñando por modelo que cuando tienes el poder, le puedes pegar a otro, ¿por qué no? ¿Ya? Está autorizado. No vas a hacer. Y se va a dañar, por supuesto, también el vínculo entre usted y el niño, que eso es lo más grave. Este paso a una conducta va a permitir que el niño sea un ser un poco más social y más emocional. Yo se los explico a los adolescentes cuando están ofuscados y son muy rabiosos y muy impulsivos, se los explico con los futbolistas y eso lo entienden súper bien. Y lo van a entender ustedes también, porque uno también se ofusca. Cuando uno está hiperventilado y cuando uno está enojado se hiperventila, igual que los futbolistas, cuando corren mucho, hiperventila. Y resulta que el cerebro es un feroz consumidor de oxígeno.
consume entre el 80 y el 90% del oxígeno que el organismo adquiere. Cuando está hiperventilado y no está oxigenado tu cerebro, se cortan las conexiones prefrontales que te permiten actuar como un ser racional. Y entonces haces puras estupideces. Entonces el señor jugador de fútbol, ese colombiano ayer, que se le subió arriba al otro, tenía que anticipar que le iban a hacer un penal, capítulo 1. Pero estaba tan hiperventilado que lo único que veía era parar la pelota y parar al tipo. ¿Ya? Pero además, ¿no es cierto?, le ponen penal verdaderamente merecido. Yo iba por Colombia, me encantan los colombianos, yo voy mucho a Colombia, pero en verdad que se merecía el penal, el tipo se lo merecía, ¿no? Y entonces, en esta situación, él está tan ofuscado que empieza a alegar y probablemente le manda saludos a la abuela del árbitro, a la mamá del árbitro, a la tía del árbitro, y entonces en vez de pasar de tarjeta amarilla, pasa a tarjeta roja. Y entonces, ¿qué pasa? Lo echan del partido. ¿Qué pasa con el equipo? Pierde. Pierde, no va para el Mundial. Entonces, ¿es que el futbolista era tonto? No. Estaba bajo secuestro emocional. Estaba tan ofuscado, tan enojado, que era incapaz de actuar racionalmente. Y esto nos pasa mucho a nosotros también, los adultos. No crean ustedes que yo no empatizo con los papás, con las cosas que le pasan a los papás cuando los niños hacen tonterías, por supuesto que sí. Pero uno es el adulto a cargo, entonces tiene que mantener un cierto nivel de autorregulación y autocontrol. Entonces uno puede decirle, mira, estoy tan enojada que me voy a ir a calmar. Y después conversamos. Conversamos mañana, conversamos 2 horas después. Respiran profundamente, 1, 2, 3, 4, en 4 tiempos para que se le oxigene el cerebro, botan el anhídrido carbónico, lo hacen 10 veces hasta que estén más calmados. Es más eficiente que contar hasta 10, es respirar y expirar 4 veces, porque ahí estás oxigenando el cerebro y estás recuperando la calma, cosa que también se le puede enseñar a los niños, ¿verdad? Keep calm es keep el cerebro oxigenado, ¿verdad? Cerebro oxigenado no hace tanta tontería como... Ahora, que los niños te sacan de las casillas, por supuesto, ¿ya? Yo el otro día me salí de las casillas, estaba a cargo de mis nietos en Alemania, que están allá, y entonces uno, que es el más chico, y tiene 3 años, se subió arriba una cosa y no había manera de bajarlo. Y yo gritaba como cualquier mamá corriente, y decía yo, qué suerte que aquí en Alemania no me conoce nadie. Y hice todas las cosas que no hay que hacer, gritar, amenazar, le dije, ya, si te quedas ahí, yo me voy a ir igual y vamos a ir a comprar regalos, todo lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Oferta consumista, y te quedas ahí. Bajó como un bólido, por supuesto. Pero después me acusó, ¿no? Llegó a su casa y dijo, la Ita se enojó. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué se enojó la Ita, no? Entonces, claro, él dijo, porque yo no le hacía caso a la Ita. Claro, sí, estábamos clarísimos que ese era el motivo. Entonces, yo entiendo que pero uno puede como desregularse hasta ciertos niveles y con un cierto nivel de racionalidad, ¿no? Uno no puede ir pescar al niño las mechas y pegarle, no. ¿Qué ganas pueden no faltarle? O sea, se las doy por gratis, ¿no? Pero no puede hacerlo porque le está enseñando a resolver los conflictos de manera violenta. Y lo que pasa es cuando el niño se siente muy rechazado por los padres, si un niño no se ha sentido querido por sus padres, va a ser muy difícil que se sienta querido por otro. Si pasas la siguiente, por favor. El autoconcepto personal y emocional tiene que ver con la sensación de sentirse equilibrado, seguro, pacífico, sentirse una persona que está cuerda, que está en sus cabales, que tiene una sensación de bienestar. Ahora, todas estas áreas interactúan entre sí, ¿no? O sea, cuando alguien está mal académicamente, obviamente se le altera el concepto social y probablemente se va a transformar un niño que busca la atención siendo el payaso del curso y tratando de conseguir atención de una manera u otra. Si un niño se siente desregulado emocionalmente, se siente deprimido, la verdad es que con mucha dificultad se va a relacionar socialmente. El otro día veía una niñita encantadora, inteligente, amorosa, pero
bien depresiva, con poca valoración de sí mismo, porque eso es básicamente uno de los componentes de la depresión, es la baja autoestima. O sea, las personas deprimidas no se valoran a sí mismas, es decir, el estado de ánimo triste. Y esta niñita tenía como algunos signos, chiquita, de unos 10 años, de mucha depresión. Y entonces, por supuesto que había una compañera especialmente que la molestaba mucho, porque los psicópatas y muchos de los niños que son niños que acosan a los otros, los bullies, digamos, no los que son víctimas del bullying, sino que son los que hacen el bullying, tienen una sensibilidad, está demostrado, muy particular para saber a quién pueden molestar y a quién pueden destruir. Y esta niñita era claramente como una niñita insegura, más depresiva, más tímida. Fue candidata y realmente esta otra niñita se ensañaba con ella, porque lograba hacerla llorar, fregarle, qué sé yo. Si se encuentra con alguien que le hace el punch, no lo hace. Ahora, desafortunadamente los colegios hacen aquí un error bien grande, que es sentar casi siempre a la niñita más pacífica, más tranquila, más sumisa, al lado del niño que molesta más. Porque claro, le es funcional a la sala de clase, pero eso no le sirve a la niñita, ni tampoco le sirve al niñito. Porque el niñito que es así necesita que de vez en cuando haya alguien difícil que le pare el carro y que no crea que se la van a aguantar siempre. A veces tiene que tener la experiencia. La gente difícil hay que repartírsela, ¿no? O sea, hay que ir variando y tener experiencias positivas. Entonces, esta niñita tenía una sensación de mucho rechazo y estaba muy deprimida y estaba está con muy poca fuerza para pelear un espacio social. O sea, lo que quiero decirles es que las distintas áreas se influyen mutuamente, interactúan, pero en fin, las separamos por motivos académicos. Y el autoconcepto físico, que lo pongo al final, que es la percepción de la apariencia física, así como las habilidades y las competencias para cualquier tipo de actividad física. O sea, si te sientes bueno para el deporte, para el fútbol, para el ballet, para el voleibol, en fin. No es solamente la belleza, es también la sensación de ser atractivo, de tener destrezas y de ser valorado. La autoestima física es como el pasaporte. La verdad es que a los 10 minutos después a uno se le olvida cómo es la gente. Sin embargo, las mujeres tenemos mucho problema de autoestima física porque en general los padres son mucho más aceptadores de el físico de los niños que de las niñas, ¿no? Le ponemos demasiado. Si la niñita está arreglada, decimos, a ver, ven que te arreglo el pinche. ¿Ah? No, te quedaría mejor como no sé qué. O sea, la cantidad de niñitas con problemas de autoestima física es enorme. Nosotros con una amiga que hacíamos terapia de grupo antes y ahora determinamos que ya no estábamos en edad de andar a 4 patas en el suelo con los niños. Era demasiada destreza física la requería y que los niños estaban particularmente difíciles en este rato en las terapias de grupo, pero las niñitas, nosotros decíamos, pero ¿por qué tanto problema de autoestima física si son tan bonitas? Entonces, pero no se sienten lo suficientemente lindas. Uno de los libros que yo más quiero es un libro que se llama La jirafa descontenta, una jirafa descontenta, que es de una jirafa que no le gustaba su mancha. Y además le decían manchitas, cosa que la ponía de peor humor todavía. Y entonces va en la búsqueda de hacer tratamientos para sacarse las manchas, ¿no? Hasta que finalmente termina aceptándose que las jirafas son manchadas y ya, ¿no? Y que tenía muchas cosas que la hacían querible más allá de las manchas. Pero esta sensación de no estar suficientemente bien que le transmitimos a las hijas mujeres, ¿no? Por suerte nos vamos soltando ya, porque ahora ya la gente puede ser un poco distinta, ya no necesita ser todo igual, pero en general las niñitas continúan con un problema de autoestima física, porque además hay una cosa que tenemos que evitar, que son las comparaciones. Esto que le decía, Linda, mijita, ¿usted también, digamos? O ella no... Me acuerdo de una amiga mía psicóloga que llegó a la casa un día
y tenía yo un hijo mujer y hijo hombre, y me dice, hoy podría haberte salido la fulanita como fulanito delante de la niña. Entonces yo le digo, ¿y tú sorteaste el título? O sea, ¿cómo? A ver. En fin, uno se lo acepta a alguien que no es muy letrado en el área, pero a alguien que tiene que ser experto en el área. O sea, uno dice, la gente es... Las comparaciones son siempre muy odiosas y afectan mucho la autoestima en todas las áreas. Podría ser como tu hermana, que tiene puros 6, ¿no es cierto?, en la autoestima académica. Esta entrega de las notas, que uno va a la entrega de notas y entonces dan los premios de excelencia, fulanito un 6,7, fulanito un 6,3, fulanito un 6,2. ¿Cómo es posible? Estamos en el siglo 21, se puede, pues estamos en el tercer milenio. Ya tendríamos que haber sabido que eso no le sirve ni siquiera a la del 6,7. A mí hay niñitas que me dicen en la consulta, por favor, Neva, dile a la profesora que no me felicite tanto porque mis compañeras me odian. Tampoco le sirve a la más aplicada, tampoco le sirve a las otras. Hay que ser más discreto, hay que creer en las inteligencias múltiples, hay que creer que la gente tiene talentos para una cosa y no para otra. Y aquí quiero hacer un paréntesis, de que nosotros hablamos de autoestima positiva y no de autoestima alta. La autoestima negativa casi siempre es autoestima baja, pero la autoestima positiva no necesariamente es la autoestima alta. Una persona con autoestima positiva mira su fortaleza, sabe para lo que es bueno y acepta sus limitaciones. Eso es una autoestima positiva. Porque si yo les cuento que soy fantástica para la tecnología, una pura mentira. ¿Ah? Y es muy importante que la gente tenga una imagen de sí mismo apropiada. Porque si tú tienes una imagen de ti mismo apropiada, te vas a meter en entornos en que puedas desarrollar eso. Entonces no te vas a poner a estudiar ingeniería en informática si no tienes talento para el tema. ¿Ya? En la toma de decisiones, tener un conocimiento de sí mismo apropiado y una valoración apropiada de sí mismo es súper importante para las tomas de decisiones. O sea, especialmente las que se refieren a las trayectorias identitarias. Pero está demostrado hace mucho que las inteligencias son múltiples y que si tú tienes muy desarrollado un área, es posible que hay otra que no la tengas tan desarrollada. Si tienes muy desarrollada el área del lenguaje, posiblemente tu inteligencia espacial va a ser menos buena. Y si tienes muy desarrollada la inteligencia espacial, a lo mejor vas a tener menos desarrollada otra. Y entonces hay que darle a cada niño el nicho ecológico y crearle un nicho ecológico que corresponda a sus talentos, ¿no? Porque si insistimos en que los pescados huelen, ¿no es cierto? Y si insistimos en que los pájaros naden, nos va a ir mal. Vamos a traumatizar a los tipos que además probablemente van a morir en el intento, ¿no es cierto? A uno le parece muy claro, pero a la hora de educar no es tan así. A mí me pasa mucho tener que guerrear con los papás porque, por ejemplo, un niño que es bueno para el fútbol y le va mal en matemáticas, entonces lo castigan sin ir a las clases de fútbol. Menos mal que la mamá de Alexis Sánchez no se le ocurrió. Y entonces el niño odia las matemáticas por dos buenas razones. Una, porque le va mal, razón de más suficiente, y dos, porque no le permiten ir a las clases de fútbol. ¿Que tú tienes que enseñarle matemáticas? Sí. Pero entonces le dicen, mira, mientras no hagas 4 sumas y 3 restas, no sales, no usas el iPad o cualquier cosa, no ves la televisión. Ya en la televisión casi hay que obligarlos que lo vean, porque solo quieren el celular y el iPad. Esta sensación de que uno tiene que, para crear niños con una buena autoestima, tiene que reconocer quién es ese niño, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Algunas de esas debilidades uno puede ayudar a compensarlas, pero la mayor parte de la energía tiene que estar puesta donde van a ser las fortalezas. Yo siempre pongo el ejemplo que si la mamá de Alexis Sánchez hubiera querido convertirlo en Pablo Neruda y no lo hubiera dejado jugar al fútbol para que el tipo escribiera poesía, no le habría ido bien. ¿Ya?
Y viceversa, si el papá de Pablo Neruda hubiera insistido que hiciera más ejercicio y que no escribiera, que lo intentó, él le quemó algunos libros de poesía, por suerte la madrastra estuvo más inteligente y lo dejaba escribir, y por suerte se encontró con la Gabriela Mistral, que le regaló libros de poesía, lo obligó a mandar a unos concursos de poesía, y entonces fue premiado y le prestó a los poetas famosos, porque fue capaz de reconocer quién era eso. Pero junto con reconocer es como que hay que crear el espacio ecológico. Esto es como cuando uno tiene jardines. Uno tiene que plantar las plantas que se dan, dice un japonés. Hay que insistir como yo en plantar unos cítricos en Pirque que se me quemaron todos, me dijeron, pero yo quería tener unos limones, ya no se daban. Entonces uno tiene que mirar y crear y saber cuál es el nicho ecológico que les va a armar para que el niño desarrolle esas competencias. De tal manera que los niños se transformen en lo que se llama la mejor versión de sí mismo. Y la mejor versión de sí mismo es lo que tiene que ver con tus talentos. Puedes compensar algunas dificultades. Yo estoy de acuerdo que todos los niños tienen que aprender a leer y a escribir y a sumar. Todo lo demás se nos puede olvidar. Y se nos va a olvidar, y lo peor es que va a quedar obsoleto. La mayor parte de lo que yo aprendí en el primer año de psicología está obsoleto hoy día. Yo aprendí que las neuronas no se regeneraban, que uno nacía con el número de neuronas. Nadie me habló de la importancia que era la sinapsis ni la interconexión. En realidad hay muchas cosas que van a quedar obsoletas. La forma de aprender que tenemos tiene un riesgo de obsolescencia alto. Lo que nunca es obsoleto es la forma como nos vinculamos, cómo nos relacionamos, cómo buscamos la información. Eso es lo que hay que tratar de rescatar para que el niño tenga una buena autoestima académica y se transforme, por supuesto, en la mejor versión de sí mismo. Te voy a pedir que cuando queden 5 minutos me avises para redondear el tema, especialmente por la conferencia streaming. Nosotros podemos seguir un poco, pero esta otra cosa hay que frenarla en el minuto preciso y hay que terminar con una frase para el bronce en ese minuto, ¿no? De tal manera como lo que es más central, digamos, porque hay una cosa que es bien importante, los discursos que ustedes le den a los niños que sean más cortitos. El principio de primacía y de recencia es el más importante. Lo que uno dice primero y lo que uno dice al final es lo que se queda. Lo que pasa por el medio cae en el olvido. Los retos en no más de 10 minutos. No, 2 minutos por reloj. Porque si no caen en el tutti frutti emocional negativo, que es desastroso. O sea, uno empieza a mezclar, pero ¿cómo? Y se te quedaron las zapatillas, y cuando estabas en kinder te compré 4 parcas. No. Esa como mezcla que entonces traemos a la memoria emocional todos los cupones que tenemos. Esto es como en las peleas conyugales. No, aquí y ahora. No demos vuelta las cosas para atrás, porque eso pasa a ser muy malo para la relación, pero sobre todo en el caso de los niños pasa a ser muy malo para su autoestima, porque es como un recuerdo continuo de todo. 2 minutos por reloj, aquí y ahora, ¿y qué vamos a hacer? Porque además cuando uno mezcla y uno le dice, y la otra semana perdiste la parca, no mamá, no perdí la parca, se me quedó, que es distinto. Entonces empieza una discusión que deriva del tema. Lo importante es, se te perdió la parca, ¿qué vamos a hacer para recuperarla? ¿Y cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? Tratar de que el niño salga adelante con el que no vuelva a pasar. Dicen las investigaciones que para mantener una buena relación con el marido, las parejas, la relación entre crítica y alabanza tiene que ser de 5-1 a favor de las alabanzas. Que las parejas, estudiando 10.000 parejas que rompían esta relación, se iban a la punta del cerro, ¿ya? Tenían mucho más separaciones, eran mucho más disfuncionales. Y entonces, ahora, esto que es verdad en la relación de pareja, demostrado en 10.000 casos en que había una gente detrás de una pareja y mostraban si la relación era afirmativa o disconfirmatoria. Tan simple como eso. O sea,
esto está confirmando al otro, esto está afirmando al otro, predecía en forma. Este tipo dice que en 15 minutos puede definir si esa relación se va a ir a la punta del cerro o no, ¿ya? Ahora, si esto es verdadero con los adultos, es mucho más importante la construcción con los niños. Mucho más importante porque los niños están construyendo su identidad. Porque tú puedes pelear con el marido, pero no te va a cambiar significativamente la percepción de ti mismo. Pero en los niños va a cambiar significativamente la percepción de sí mismos. Si me pasas la otra, a ver si quiero muy rápidamente, yo creo que nos vamos a saltar. Sáltate esta también porque no alcanzamos. Sáltate, por favor. Muy brevemente. ¿Qué factores en los contextos familiares y escolares se relacionan con una autoestima positiva y negativa? Primero, la confianza en las capacidades del niño y la desconfianza. La desconfianza es como un ladrillo que tú pones en la cabeza de la gente. Tienes que hacerle sentir al niño que está confiado. El afecto, esto que hablábamos al comienzo, expresiones frecuentes de afecto incondicional. Cuando hay escasas expresiones de afecto, los niños tienen baja autoestima. Yo quedé tan impresionada de la cantidad de niños que habían muerto este año, este trimestre en el Sename. Quedé en shock, la verdad, porque es una tasa de mortalidad que no se condice con nada. Probablemente tenga que ver que los niños están con las defensas muy bajas porque tienen la sensación de que nadie los quiere, porque no los queremos para tenerlos en esa situación. Ninguno de nosotros quiere a esos niños. Expectativas respetuosas y positivas en relación a los logros futuros. Pesimistas y bajas en relación a los... Así no vaya a llegar a ninguna parte. Vas a terminar como tu tío Juanito en la cárcel. Ya, o sea, hay que expresarle, aunque uno tenga ciertos temores, maten los fantasmas primero. Nadie tiene por qué parecerse al tío Juanito. Ya cada familia tiene una connotación genética distinta y contextos educativos distintos. Entonces, todos estos fantasmas familiares que hay, acabar con ellos, ¿eh? No tienen nada que ver con nuestros niños los fantasmas negativos. La semejanza positiva, sí, tienen la misma inteligencia matemática que tu tío abuelo, no sé cuántito. Eso sí, pero las negativas las guardan. Pásate a la siguiente, por favor. Éxitos y fracasos. Hay que aumentar las probabilidades de éxito en los niños. Un ambiente que determina frecuentes experiencias de fracaso es malo. Nadie parte subiendo el Everest, todos parten subiendo el San Cristóbal. Pequeños logros, pequeñas cosas, ir poniendo las cosas. Reconocimiento, yo creo que les he hablado bastante de eso, valoración frecuente de los logros y la desvalorización frecuente no es buena, ¿no? No, esta cama está pésimamente mal hecha, este cuaderno, ya te voy a arrancar la hoja. Si el niño no ha hecho bien las cosas en el colegio ni tan perfectas, déjenlo. Ese es un problema de la profesora y él, no de ustedes y él. Ustedes como papás tienen que decirle, bueno, puedes hacerlo un poco mejor, pero esa gente que le anda borrando y haciendo de nuevo, va creando y después lo vuelve a retar la profesora, va creando un clima que es hostil hacia el aprendizaje y que es fatídico para satisfacción de las necesidades de juego. Hay que jugar más con los niños. Yo estoy traumatizada de lo poco que juegan los papás ahora. He descubierto con sorpresa la cantidad de niños que no han jugado nunca al dominó. Y ustedes me dirán, ¿qué importa el dominó? Pero mucho. Desarrolla funciones ejecutivas. El niño tiene que planificar y pensar en el adversario. Los niños que no han jugado nunca damas, si ahora juegan con este aparatejo. El otro día leí una investigación que creo que es lo último que les voy a contar, de las diferencias de estimulación en el cerebro en la forma de contar cuentos a los niños de los padres. Decía que cuando tú le cuentas un cuento a un niño... que el niño lo escucha nomás como audiocuento, se estimula la zona del lenguaje, pero no hay estimulación de la interconexión. Cuando se lo cuentas en visual, con los iPads y con estas cosas, se estimula el área espacial, pero tampoco hay interconexión. Cuando a un niño le cuentan los padres los cuentos en brazos con
con la voz en off, o sea, al lado, y con imágenes se produce una interconexión cerebral, además de todo, entonces se produce un cerebro más integrado. Como en una cosa tan simple como contar un cuento, hay una tan grande diferencia en lo que se estimula en el cerebro y lo que se estimula en el vínculo. Y lo peor de esto es que esto es intergeneracional. Los cuentos que ustedes le cuentan a sus hijos son los cuentos que sus hijos le contarán a sus hijos y le agregarán unos 5 más o unos 6 más, ¿no es cierto? Pero el circuito en este sentido de que lo que uno hace con sus hijos, las canciones de cuna que uno le cuenta a los niños son las que le cantaron a uno. Ahora, tenemos que romper en los sectores de pobreza este circuito intergeneracional y nosotros también romper nuestros propios circuitos que pueden haber sido un poco más empobrecidos. Y en esta satisfacción de las necesidades de juego, el vínculo y la comunicación natural del niño es el juego. Y por favor, déjenlos ganar de vez en cuando. Me ha tocado papás que no dejan ganar nunca a los niños. No es posible, es muy malo para la autoestima perder siempre, ¿no? La autoestima se construye día a día, pero los fundamentos de una autoestima sólida se dan en la infancia. Y esto se hace a través de las oportunidades educativas, a través del lenguaje, a través de las expresiones de afecto y de tener un poco de freno inhibitorio para decir cosas que van a ser muy destructivas para la autoestima. Hay cosas que uno puede olvidarse en la vida de muchas cosas, pero no se olvida nunca de las personas que le hicieron sentir bien consigo mismo o de las personas que le hicieron sentir mal consigo mismo. Es cuestión de ver las reuniones de curso de colegio cuando la gente cuenta cómo se sentía con los distintos profesores, ¿no? La construcción de la autoestima tiene mucho que ver con hacer sentirse a la gente bien consigo mismo. Muchas gracias. Y ahora, sin streaming, hacemos preguntas. ¿Alguien puede pasar el micrófono para...? Y ustedes lleven el... Yo contesto nomás, no me preocupo quién levantó la mano primero porque si no el cerebro se me agota. Hola. ¿Alguien tiene? A ver. Dale. Nosotros estamos en proceso de adopción de niños de entre 2 y 6 años. Y la preocupación que tenía es cómo aprender a justamente dar vuelta un poco las deficiencias, las faltas que han tenido, suplir un poco para tratar de ayudar a que esto no sea determinista, porque las primeras frases que nos dio eran demasiado deterministas para mi gusto. Pero quería saber un poco su opinión, un poco más flexible con respecto a esto, en el sentido de una familia que se dedica, cuánto logra y en qué se tiene que basar principalmente. Claro. ¿Y cuántos niños estás pensando adoptar? ¿Ah? Aparte con uno, sí, porque estamos pensando en adoptar, entonces estamos ya. No, por supuesto, el proceso de adopción es un proceso complejo. Yo te aconsejaría que leyera los libros de la Marta Hermosilla sobre adopción. Hay varias memorias de la Católica sobre adopción que son bien buenas. Hay un psicólogo que trabajaba en el Hogar de Cristo, que no es el Benito Baranda, es uno que tiene el apellido de escultor. El papá era un escultor famoso, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? No. Bueno, se me va a venir en la cabeza en un rato más. Porque ahora a mí me gusta la Marta porque ella adoptó 2 niñitas y la adoptó sola en situación de una familia monoparental. Y ha investigado y dirigió muchas memorias sobre, y tiene un libro que es bastante bueno sobre adopción. Yo creo que uno necesita harta información. Adaptarlo antes de los 2 años está súper bien porque el cerebro del niño hasta los 6 años la plasticidad es feroz, ¿ya? Es enorme. Entonces es muy posible que uno pueda realmente crear un cerebro social y emocional importante. Es impresionante cómo los niños reaccionan. Me acuerdo de una amiga mía que era visitadora social y que se llamaban así en esa época, ahora no se llaman así, trabajadora social, creo. Ella adoptó una niñita que estaba diagnosticada de retardo intelectual y de autismo y de toda clase de cosas.
Pero cada vez que ella se iba, la niñita hacía fiebre. Entonces dijo, yo en realidad, cuando todos le dijeron, pero mira, que es así, que es así, dijo, en realidad yo no estoy comprando un auto, me estoy haciendo cargo de un niño. Así que sea. Y dice que la primera noche, bueno, ella había arreglado la pieza, había comprado juguetes, la niñita no había hablado nada, pero en la noche se levantó y la niñita estaba jugando. A los 2 años la niñita había recuperado el nivel de lenguaje normal de un niño corriente. O sea, lo que sí hay que tener mucha piel, mucho contacto visual. Hay que saber que la atención es contacto visual y es a través de la atención y del contacto visual en que tú haces como los signos afectivos. Pero sí, yo soy bien determinista en el sentido de que los vínculos construyen cerebro y esa cuestión es así, ¿ya? Y tú necesitarás que más tarde o más adelante alguien te lo construya. Si no sucede eso, no va a pasar nada con el cerebro del niño, no sé si me entendí, o si se hace mal, ¿ya? Pero hasta los 5 o 6 años y habitualmente los niños han tenido figuras de apego durante este rato. Lo importante es que hayan tenido figuras de apego. Y la otra cosa es que es muy importante aprender a ponerle normas a los niños también, ¿eh? Porque a veces con los niños adoptivos en una manera de compensar nos sentimos medios como impedidos de decirle que no. Hay cosas que son no en la vida, definitivamente, y que uno no, pues, y eso no tiene nada que ver con el afecto. Ahora, uno puede decir no, como me decía mi hija, que por supuesto que terminó siendo psicóloga cuando, como a los 6 años, me dijo, mamá, diga que no, pero no veo para qué se enoja. Claro, en realidad, no hay para qué enojarse. Pero hay que decir que no, pero claro, hay que decirlo con cierta fuerza, pero sin enojo, o sea, poner los límites importantes. Lo importante es que los niños se sientan muy queridos por los papás. Y eso es importante y hay un libro bien bonito de una colección que se llama Dos Miradas, de la Zigzag, que además es bien barato, un cuento para niños. No me acuerdo cómo se llama el de la opción, pero son cinco libros que tiene esa colección Dos Miradas. Vale como 4 lucas cada uno de los libros. Yo escribí uno de esos que se llama, que es para niños con deficiencia, que se llama Se me olvidó. El de la opción tiene un corazón en la tapa y es muy bueno. Por un lado está la versión del niño, por otra la versión del papá. Es un buen cuento para leerles a los niños, ¿eh? Y para tenerlo uno en el esto. Y yo encuentro que los hijos son hijos. Que sean mujeres, que sean hombres, que sean adoptivos, que sean rubios, que sean verdes, es un adjetivo. Lo sustantivo es que son hijos. Que son hijos del corazón, no son hijos del útero, pero hasta donde yo sé, el corazón es uno puede vivir sin útero, pero no puede vivir sin corazón, es una presa muchísimo más noble, y eso son hijos del corazón, y eso es lo más importante, porque uno los quiere. Siempre también es muy importante en esto, en todos los niños, porque de repente hay mucha centración en el pasado, hay que centrarse en que es más importante para dónde uno va que de dónde uno viene. Y en ese sentido la elección del colegio no es trivial. No lo pongan en esos colegios archipitucos en que la gente hace árboles genealógicos a ver si se juntan en el 10º apellido, como si no viniéramos todos de los indios, por favor, o de inmigrantes. Nos ponemos contra los inmigrantes y somos todos inmigrantes. Pues, lo único que no son inmigrantes son los pueblos nativos. Entonces, es súper importante ponerlos en colegios que sean más abiertos a la diversidad. Y es fantástico cómo son los niños. Me acuerdo que en un grupo de niños, estaban preguntando qué les gustaba el colegio, y uno de los niños dice, a mí lo que me gusta de mi colegio es que es diverso. Y otro le dice, ¿qué es eso? No les voy a decir de qué colegio era el que preguntaba y qué es eso, pero ustedes se lo pueden llegar a imaginar. Y entonces el otro le dice, es que hay diversidad. Me dejas donde mismo, le dice el otro. Bueno, dice, en mi colegio dice, hay niños que son judíos, hay niños que son chinos, hay niños que son... ¿y qué es ser judío? Le dice el otro. O sea, estábamos hablando de niños de cuarto básico. O sea, como, por favor, pónganlos en colegios en que hay diversidad, en que hay niños pequeños. Yo las dificultades más grandes que he tenido con los niños adoptivos son aquellos que insisten en ponerlos en el mismo colegio en que estudiaron los abuelos, los tatarabuelos y no sé qué. Son colegios que están mucho más centrados de dónde venís que para dónde vais.
Claro. Yo espero que con esta dotación de inmigrantes que vamos teniendo, vamos poniéndonos más diversos y vamos teniendo más color en la existencia y vamos poniéndonos más tolerantes a la diversidad. ¿Mm? Eso. Y lamento haberte parecido determinista. Pero en la creación de los vínculos yo soy súper determinista. Tenemos que tomar conciencia de lo que los vínculos hacen. Porque la gente cree que los vínculos son como una cosa como para la relación del aquí y el ahora. Pero es más que eso, ¿no? Ah, todo es reparable, claro, no, todo es absoluta, hasta cierta edad. Yo por eso me retiré de una comisión que me habían invitado en el Sename, porque después de la quinta recesión en que no logramos ponernos de acuerdo, en que yo decía que sí hay que separar los chicos de los grandes, separarlos ya, porque los grandes son muy difíciles de reparar y le hacen mucho daño a los chicos. Se los violan, los friegan, los agreden. ¿Cómo no vamos a hacer caso? No, es que necesitamos una ley. Es que ¿cómo vamos a necesitar una ley si son no sé cuántos niños son? No son demasiados. ¿Cómo no vamos a poder hacer una separación? No puede ser. Llevamos ¿cuánto tiempo parados con esto? A mí me indigna, la verdad. O sea, me produce indignación la ineficiencia que tenemos incluida la suscrita para lograr convencer de que una cosa tan simple como separar a los niños. Y segundo, que el otro día estaba dándole clases a uno de Puerto Montt y me decían, Neva, pero es que tenemos 40 niños. Y lo que dicen es que tienen que ser 20. Las psicólogas decían, tenemos que atender 12 niños al día. La OMS dice que los psicólogos no deben atender más de 4 niños al día. Porque es lo que puedes atender bien. Lo demás te produce desgaste muy grande. Bueno, eso. Te felicito por la decisión. Acá. Tú delante decías que un niño que no es querido por sus padres, difícil que se sienta querido por otro. Y eso me dejó preocupada porque hay muchos niños, y hoy día se da mucho las separaciones, y a veces se ausenta por completo de la vida de ellos o el padre o la madre. Entonces ellos efectivamente se sienten no queridos, se sienten abandonados, se sienten muchas veces culpables de por qué el papá o la mamá no está presente en sus vidas. ¿Cómo podemos manejar la autoestima de esos niños cuando se sienten realmente, porque es una realidad, están abandonados por uno de sus padres? Bueno, dice Cyrulnik, que es la persona que más ha escrito y más sabe sobre resiliencia en el mundo. Hay 2 libros preciosos de él para los que les interesa el tema, que ustedes también deberían leerlo. Uno que se llama El murmullo de los fantasmas, para mi gusto el mejor, y otro que se llama Los patitos feos, de Cyrulnik. Bueno, que basta que una persona te quiera ciegamente para que tú puedas ser una persona resiliente. ¿Ya? O sea, es bueno tener 2, estupendo, ¿ya? Bueno, el papá y la mamá. Pero basta con que uno te quiera ciegamente. Yo le digo a las madres solteras, piensa en Bernardo Higgins, ¿no? Ahora, raramente los padres que se separan no siempre abandonan a los niños. O sea, en general, las buenas personas son. Ahora, claro, hay gente que abandona a los niños y eso es ser mala persona, porque la separación es de los padres y no de los niños. Y uno tiene que tratar de ser una buena pareja parental, aunque no sea una buena pareja conyugal. Difícil tarea, a la gente le cuesta mucho, es muy bruta la gente emocionalmente y hace cosas que pelea delante de los niños cuando la única ventaja de la separación es que los papás no sigan peleando, digamos, ¿no es cierto? Pero hay parejas que hacen una estupenda relación de pareja parental, ¿ya? Pero si no es así, uno tiene que decirle a los niños, yo les digo, mira, tu papá tenía problemas emocionales importantes, no lo educaron bien de chico y por eso no sabía querer. No es que no te quiera, sino que no sabía querer. Eso también se lo aprendí a mi hija, que es psicóloga, porque una vez me dijo no sé qué, y yo le dije, no, es que no todas las mamás quieren a los niños como yo, te quiero a ti. Entonces me dice, estaba quejándose de la mamá de otra, y yo le digo, no, mamá, me dijo, no es que no las quieran, es que no saben querer. Entonces a veces uno tiene que saber que la gente hace lo que puede con lo que tiene en el momento que está.
ustedes salen de esta charla y seguramente van a decir, ay, Nea, lo hice todo mal, esto me la tengo que bancar en todas las charlas. No, no lo hiciste todo mal, hiciste muchas cosas bien, cometiste algunos errores, pero no importa si el niño se siente querido y incondicionalmente querido, y es el minuto de corregirlo, todo es reparable. Es un minuto de frenar la moto y no decir tantas pesadeces. Pero los niños necesitan una explicación, y a veces la explicación está en que la propia educación del padre no fue suficientemente buena. O a veces uno le dice a los niños lo que en verdad es. De repente tenemos padres psiquiátricos, ¿no sé? Yo ahora me toca cantidades de que uno de los padres era drogo. La única ventaja de los padres drogos es que a veces por amor a los niños dejan la droga. Me ha tocado varias veces decirle, mira, no, la verdad que yo no lo voy a seguir atendiendo porque si tú sigues haciendo estos numeritos cuando estás drogado, no, tiempo perdido que me lo traigas a mí, no sé si me entendí. Aquí el que tenés que mejorarte eres tú, no el niño. Tenés que dejar la droga, tenés que internarte y ya. O sea, pero en fin, la gente hace lo que puede con lo que tiene en el momento que está. Y eso no tiene que ver con que tú seas querible. Ahora, la sensación del niño es esa. Sí, esa misma sensación tienen los niños cuando se les mueren los padres. Sienten una sensación de abandono. Pero la resiliencia es la capacidad de reponerse a la adversidad y ser una persona normal a pesar de las dificultades que haya tenido. Ahora, esa resiliencia en general se manifiesta y se puede manifestar cuando las personas tienen un tutor de resiliencia, alguien que los quiere mucho y en forma importante. Ahora, este no es el tema de la charla de hoy, el tema de la charla de hoy era la autoestima académica, que quiero que quede claro. Ya. Hola, acá. Sí. Bueno, justamente respecto a la autoestima académica, es mi dilema, porque en el fondo tú planteaste que los niños son multitalentosos, ¿cierto? Y que Perdona, no te oigo bien, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, que en el fondo los niños tienen muchos talentos y no todos los talentos son iguales de desarrollados, y que lo que hay que hacer, ¿cierto?, en teoría es estimular los talentos mejores de cada niño, pero en la práctica, no sé si todos los colegios, pero la mayoría de los colegios le exigen a los niños al mismo nivel en todas las áreas de talento, y uno puede tratar de estimular para lo que es más bueno el niño, si le gusta de repente cocinar, qué sé yo, pero resulta que en el colegio los tienen adorados enseñándoles matemáticas a niveles que son similares. Entonces, yo sé que la respuesta puede ser, entonces cambio de colegio, ok, pero es que no, la realidad en general de los colegios es que no quiero ser muy exigente, pero lo hacen pasar por harto más que aprender a leer y escribir. Entonces, y los niños se frustran y tienen que estudiar para pruebas que les cuesta mucho, y uno ve que en otras áreas son extraordinarios, en literatura, qué sé yo, y tienen una prueba de ciencia natural y lo pasan mal. Entonces, no es que uno les diga no puedo ir a jugar a la pelota. En realidad, los niños están frustrados y tienen que estudiar para la prueba el otro día y empiezan a restringirse sus actividades deportivas. Entonces, es un círculo vicioso malo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo divido los colegios entre los malos y los menos malos, ¿no? O sea, muy difícil. Creo que el sistema educativo es el que está malo. Y no opino yo nomás, sino que el señor que venía de Finlandia a asesorar al Ministerio de Educación, uno de los que vino dijo, ¿sabéis que no vengo nunca más porque me piden asesoría, yo hago sugerencias y no hacen ninguna de las cosas que yo pido que hagan? O sea que en realidad están puro perdiendo el tiempo. Si tú ves el sistema en Islandia, no en Finlandia, en Islandia, que tenían muchos problemas de alcoholismo y de drogas y de qué sé yo, revisaron una parte importante se atribuye a las dificultades que tienen los niños en el sistema educativo, que están muy angustiados. Hicieron una reforma brutal, disminuyeron significativamente las horas de clase de los niños. Los niños tenían demasiadas horas de clase, ¿para qué les digo en Chile? Y los profesores demasiadas horas de aula, lo cual los hacía también estar poco simpáticos. Disminuyeron ambas cosas dos mutuamente. Y las otras horas los niños iban a donde sus talentos lo llevaban. Si eran buenos para el ballet, tenían clases de ballet en la mejor academia y los pagaba el Estado, ¿eh? Y si eran violinistas, tenían talento para la música, iban a hacer violín. O sea, muchas de las horas de los niños estaban dedicados a aquellas cosas en que tenían talentos específicos, disminuyendo la sobrecarga académica en cosas que les producían mucha tolerancia, mucha frustración, mucha rabia con el sistema educativo, y toda frustración lleva a una agresión y lleva a buscar conductas de droga. Yo espero que nos baje la inteligencia alguna vez.
se demoran los chiquillos, son súper lentos del aprendizaje. Hay un chiste del Tonucci, que es un gran niñólogo, se define él, un italiano, en que hay un niño que mira a la profesora y le dice: yo puedo tener dificultades de aprendizaje, señorita, pero ¿no tendrá usted dificultades de enseñanza? Y claro, cuando me llega a mí un niño que le cuesta aprender a leer y llega con el álbum de fútbol y se sabe el nombre de memoria de 300 jugadores de fútbol y a qué partidos juegan y si son arqueros, no sé qué o no sé cuánto, y yo digo, algo estamos haciendo mal para que este cabro, que es capaz de memorizar esto, no puede aprender a leer. ¿Cómo hacer esto? ¿No? Hay alguna dificultad de enseñanza que estamos teniendo, que no estamos haciéndolo suficientemente bien. Y los niños de esta generación aprenden de otra manera y nosotros estamos con modelos muy anticuados. Pero algo se progresa. Por ejemplo, ahora en el CIMSE, en la PSU se toman los indicadores que antes llamaban otros indicadores, así como los de desarrollo emocional y social. Ahora se llaman indicadores de desarrollo personal y social. Antes ni se medían. Bueno, y han comprobado, cosa que les habíamos dicho 34 veces, porque yo los conozco y son amigos míos, el aprendizaje socioemocional explica el 40% de la varianza del aprendizaje académico. Cuando un niño está contento y está bien, aprende mejor, obvio, ¿ya? Y explica, pero cuesta mucho que el sistema cambie, porque es monumental. Y eso que por lo menos los que estamos aquí tenemos alguna posibilidad de elección de colegio. Hay otros que tienen que ir al colegio que les tocó y ahí se quedaron, así el colegio sea malo, bueno, regular o pésimo, ¿no? Pero yo siento que hay vientos de cambio, ¿no? Lento, pero hay. Le tocará a 3 generaciones más. Ya, esta es la última que contesto. 2 ya. Pero no más, ¿eh? Porque yo tengo que ir a un programa de cuentacuentos a ir a escuchar cuentos. Mi pregunta está un poco relacionada con lo que recién usted estaba hablando y tiene que ver con cómo nosotros los papás podemos un poco como resguardar esta autoestima o este autoconcepto académico, autoconcepto social o personal, entendiendo que cuando están en el colegio hay ciertas cosas que uno como padre ya no puede controlar. Un poco la actitud de la profesora, el lenguaje no verbal que la profesora puede hacer hacia los niños o lo que los niños van viviendo en el colegio. Cómo desde la casa uno puede cuidar un poco esta autoestima. A ver, primero yo creo que uno tiene que trabajar la relación familia-colegio, ¿ya? O sea, creo que la relación con familia-colegio es importante y que si uno va respetuosamente donde el profesor y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que esta prueba y esta nota que le pusiste lo dañó y el tipo está bien deprimido porque de verdad había estudiado, ¿ya? O sea, yo creo que uno puede decirle, encuentro que está con la autoestima baja, ¿qué te parece que tú me ayudes? ¿Cómo podrías ayudarme? O sea, yo creo que uno puede ir al colegio en buena y si va en buena y si no va con la lanza en ristre, ya, sino que va en buena y explicarle, digamos, mira, necesito que me ayudís porque encuentro que esto lo está afectando. Creo que es importante que el profesor tome conciencia. De repente los profesores no toman conciencia de los efectos. El otro día una mamá fue y le dijo, mira, me estoy preocupada porque cuando las niñitas juegan al colegio gritan a los niños tanto. De repente uno no toma conciencia. Yo creo que uno puede ir en buena a hacerlo. Pero si no, sin descalificar al colegio, decirle, ya, no te fue bien en matemáticas, no importa cómo podemos aprender. O sea, la idea es cuando a uno no le va bien, es que tienes que aprender no es que seas malo para la matemática, sino que tienes que aprender a sumar. Y entonces ya, si habrá que tomarle a profesora particular, si lo puedes hacer a través del internet, mucho mejor. Hay un programa maravilloso que es el Academy Can, que es un programa que tiene todas las distintas materias. Yo lo usé alguna vez con una de mis nietas para enseñarle a restar, es espectacular, es súper fácil de aprender y los niños les prefieren fracasar ante una máquina que frente a un humano, ¿eh? Reconocer los talentos específicos de los niños, o sea, como si ya, pero usar en vez de usar el concepto de eres malo para, eres no sé qué, él tienes que aprender o sea, ese es el concepto y tú eres competente y eres capaz.
Si tienen la posibilidad de tomar una profesora que sea amorosa y que le da ayuda a un niño que está con dificultades, pueden hacerlo. Hay gente que tiene muchísimo talento. Las psicopedagogas en general, como han estudiado más sobre el desarrollo socioemocional y además en la relación uno a uno, es mucho más fácil ser simpático y encantador que de repente con 30 niños en la sala de clase. Eso te diría yo. Hay una historia que siempre cuenta un neurólogo que yo le enseñé, pero que había una mamá que estaba tan molesta con el colegio porque le llegaban todos los días anotaciones, el niño era verdaderamente hiperkinético, pues, y entonces le decía, qué sé yo, Juanito le pegó a fulano, Juanito conversó en clase, Juanito no sé qué. Todos los días le llegaba una comunicación. Entonces ella partió de vuelta y le mandaba una comunicación a la profesora y le decía, Juanito no se quiso lavar los dientes. Me costó un mundo levantar a Juanito. Juanito no quiso hacer las tareas, Juanito no sé qué. Entonces la profesora la citó y le dijo, pero ¿para qué me mandas esto a mí? Bueno, por la misma razón que tú me mandas lo tuyo, para descomprimirme. Pues. Claro, porque está bien, de repente los colegios te sobrecargan todo el cuento, dice, de repente pensamos que el colegio tiene toda la culpa, los colegios piensan que toda la culpa la tiene el papá. No, son características del niño y tenemos que adaptar el sistema y tenemos que ayudarnos, pero no tenemos que hostigarnos. Tenemos que tener cuando se establece una relación respetuosa, la verdad, que uno ve que los contextos escolares son de ayuda, pero a veces los papás vamos demasiado con la pluma parada y a pelear. Hola. Toda pelea de ustedes con los profesores la paga el niño y en forma inconsciente, ¿ya? Porque a veces los profesores entonces no se meten con el niño para no tener problemas con ustedes o la mamá de Juanito. ¿Ya? Ya. Hola. No se rían si es verdad. Hola. Bueno, yo voy un poco del otro lado, yo soy profesora. Perdona. ¿Me escuchan? Sí. Yo soy profesora, yo no tengo hijos, pero igual tengo un poco muchos hijos en la sala. Y yo pregunto por el otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos niños, tal vez me equivoque en la palabra que voy a utilizar, pero con demasiada autoestima o demasiados, no sé cómo decirlo, que creen demasiado en de repente elementos que no son ciertos? Por ejemplo, no, es que yo no voy a estudiar porque yo soy súper buena en esto, yo no lo necesito. O de repente cuando hay papás que apoyan este discurso diciendo, no, es que mi hijo no tiene estas dificultades en la casa, pero resulta que no lo ven en el colegio. Entonces, en el fondo, ¿cómo trabajo eso? ¿Cómo doy vuelta un poco esta sobrecarga de autoestima, tal vez? O esta sobrecarga de autoconcepto que tienen los niños sobre ellos. A ver, yo les dije al comienzo que una autoestima positiva es una autoestima real, ¿ya? No es una autoestima sobrevalorada. La autoestima sobrevalorada es narcisismo, no es autoestima. Es una autoestima negativa, o sea, una autoestima que no corresponde a la realidad, es una autoestima negativa. Una autoestima positiva es la que se centra en los talentos que tú tienes y es consciente de las dificultades que tienes. O sea, ahora, esto a la gente le cuesta mucho entender. Por ejemplo, cuando yo escribí el libro de Hijos con autoestima positiva, por supuesto que la dibujante me dibujó un Superman. Bueno, se me pararon todos los pelos. Yo dije, pero no, pues sí, justo que no. O sea, no es superpoder. Me dice, entonces la niña editorial me dice, pero es que vende más. Y yo le digo, sí, pero la página 2 te va a decir que eso es mentira. Una autoestima positiva es una autoestima que es centrada en los talentos que tú tienes y en la sensación de competencia, en lo que eres competente, y acepta que tú tienes déficit. No tienes por qué ser un Superman para tener una autoestima positiva. Una autoestima sobrevalorada puede ser una autoestima negativa. Entonces no se trata de bajar la autoestima, sino que transformar una autoestima positiva y que además la gente no sea arrogante, ¿no es cierto? Porque lo que tú estás hablando es un modelo de arrogancia y de narcisismo, no de autoestima positiva. Es una autoestima tan negativa como una autoestima baja y en general encubre una autoestima baja. Cuando la gente necesita hacer operaciones de seguridad en que tiene que contarte, en fin, que no sé qué, que tienen, no sé, 18.000 fondos y que llegan hasta no sé dónde y que fueron a 30.000 viajes y no sé qué, eso
indica una inseguridad personal que necesita hacer operaciones de seguridad mostrando como el pavo real las plumas. ¿Ya? No, la autoestima positiva es la que se siente. Entonces, claro, si Pelé se tiene que sentir bueno para el fútbol. A mí me encanta este francés, que yo encuentro que debíamos ponerlo como ejemplo, que inmigrante del barrio no sé cuánto en Francia, y que metió un gol maravilloso, y que toda la plata que ganó la va a dar a una ONG para niños. Eso es una persona razonable, ¿no? Una persona prudente. Entonces, porque una buena autoestima, y qué bueno que me haces la pregunta, tiene que ser siempre bien mezclada. O sea, tiene que tener elementos de autoestima social, de autoestima emocional. La gente, por ejemplo, una persona, me acuerdo a propósito de autoestima académica, tenía una niñita yo que le iba pésimo en el colegio, que estaba en segundo básico, y era bien inteligente la niñita. Y entonces yo le pregunto, oye, ¿por qué te va mal a ti en el colegio si eres inteligente? Y me dice, porque yo soy tan linda, Neva, que ¿para qué voy a estudiar? Ya dije yo, esta es programación de tonta linda. Y yo le dije, ¿quieres que le contemos esto a la mamá? Porque yo tengo que guardar el secreto a los niños. Entonces, yo dije, ya. Y le cuento, y la mamá se quería morir. La mamá era profesional. Y me decía, culpa de la abuela. Porque la abuela había sido reina de belleza, entonces valoraba mucho la belleza, y esta era la nieta más linda que tenía, entonces, mal. La gente tiene que tener mezcladitos. Se puede ser bonita, se puede ser inteligente, se puede ser simpática y qué sé yo. ¿Ah? Cuando tú pones todo en una sola, por ejemplo, la programación de Tonta Linda es dramática, porque es muy cortoplacista, la belleza dura poquito, o sea, uno se pone viejita, ya no es. Entonces, más bien hay que tener la autoestima tiene que tener varios ingredientes, y dentro de eso es el ingrediente moral, de la preocupación por los otros, de por ejemplo, de no hacer ostentación de lo que tú tienes delante de los que no tienen, pues, ¿no? De poner la autoestima al servicio, eso es como la autoestima ética. La autoestima ética, que no la vimos aquí, que es la autoestima de sentirse trabajador, responsable, eficiente, es súper importante, preocupado por los otros. Aquí el tema de la solidaridad es muy importante. Gracias. Bien. Muchas gracias, señora Neva. Ahora pueden pasar a tomar un coffee, entregar la encuesta afuera a la señorita. Muchas gracias por venir.